¿Ha escuchado hablar de los triglicéridos? ¿Alguna vez su médico le ha dicho, ¿tiene triglicéridos altos? En este video estaré hablando acerca de los triglicéridos. ¿Por qué son tan importantes para la salud? ¿Cuál es la diferencia entre triglicéridos y colesterol? ¿Y cuáles son sus valores normales? Soy J.C. Canizales y en mi canal estaré hablando sobre diferentes temas de salud, abordados con un lenguaje sencillo y comprensible, brindándote consejos prácticos que seguro le ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Comenzamos. Si es de las personas que están controlando la presión arterial y sus niveles de colesterol, existe algo más que podría necesitar controlar, y son los triglicéridos, ya que tener un nivel alto de triglicéridos en la sangre aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca de manera exponencial. Pero al mismo tiempo es importante saber que los hábitos de estilo de vida que promueven la salud en general también pueden ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos en sangre. Ahora bien, ¿qué son los triglicéridos? Sabemos que la sangre está compuesta de plasma y células como plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Adicional a estos compuestos, en la sangre se encuentran ciertas grasas o lípidos. Los dos tipos más importantes de grasas que circulan en la sangre son los triglicéridos y el colesterol. ¿De dónde vienen los triglicéridos? Cuando comemos, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesita utilizar de inmediato en triglicéridos. Estos triglicéridos se almacenan en las células grasas o adipocitos. Más tarde, según la demanda de energía de nuestro cuerpo, las hormonas como el glucagón liberan triglicéridos para obtener la energía necesaria. Cuando se ingieren más calorías de las que se queman regularmente durante las actividades de la vida diaria, los triglicéridos tienden a elevarse, produciendo hipertrigliceridemia. Generalmente este aumento es debido a la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, alimentos procesados y ultraprocesados, por ejemplo, galletas, sopas instantáneas, sazonadores industriales, gaseosas, papas fritas, embutidos, mantequilla. ¿Cuáles son los valores normales? Para conocer los valores de triglicéridos es necesario realizar un análisis de sangre, que consiste en la extracción de una muestra sanguínea. Generalmente se realiza un examen llamado panel lipídico o perfil lipídico, en el que se determinan los valores de triglicéridos y colesterol. Los valores de triglicéridos son normal, menos de 150 miligramos por decilitro, limítrofe alto, 151 a 199 miligramos por decilitro, alto, 200 a 499 miligramos por decilitro. Muy alto, 500 miligramos por decilitro o más. Es muy importante saber que la persona debe estar en ayuno antes de la extracción de sangre para lograr una medición precisa de los triglicéridos. ¿Cuál es la diferencia entre triglicéridos y colesterol? Los triglicéridos y el colesterol son diferentes tipos de lípidos o grasas que circulan en la sangre. Los triglicéridos almacenan las calorías no utilizadas y proporcionan energía al cuerpo. El colesterol es utilizado por el cuerpo para construir células y ciertas hormonas. ¿Por qué son importantes los niveles altos de triglicéridos? Los triglicéridos adquieren vital relevancia, ya que los niveles altos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes internas arteriales,
lo que se conoce como arteriosclerosis. Cuando los triglicéridos están extremadamente altos, también pueden causar inflamación aguda del páncreas, conocido como pancreatitis. Los triglicéridos altos frecuentemente son un signo de otras afecciones como la obesidad y el síndrome metabólico, que es un grupo de condiciones, entre ellas demasiada grasa abdominal, hipertensión arterial, triglicéridos altos, hiperglucemia, niveles anormales de colesterol que aumentan el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y cardiopatías. Los triglicéridos altos pueden ser un signo o señal de diabetes tipo 2 o prediabetes. Los niveles altos de azúcar en la sangre, al no poder cumplir su labor de entrar en la célula en forma de glucosa para generar energía, termina convirtiéndose en grasa, aumentando consigo el colesterol malo y disminuyendo el colesterol bueno. Al producirse este fenómeno es cuando los triglicéridos aumentan. Síndrome metabólico. Es una afección en la que la hipertensión arterial, la obesidad, la hiperglucemia, triglicéridos altos y los niveles anormales de colesterol se presentan juntas, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca. Niveles bajos de hormonas tiroideas o hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas participan de manera importante en el metabolismo de los lípidos, es decir, estas hormonas influyen en todos los aspectos del metabolismo de las grasas, incluyendo la síntesis, la movilización y la degradación. Afecciones genéticas. Algunas afecciones genéticas poco comunes, como la hiperlipidemia familiar combinada, afectan la forma en que el cuerpo convierte la grasa en energía. Cabe mencionar que algunas veces los triglicéridos altos son un efecto secundario de tomar ciertos medicamentos, como diuréticos, estrógeno y progestágenos, retinoides, esteroides, beta bloqueantes, algunos inmunosupresores y algunos medicamentos para el VIH. ¿Cómo disminuir los triglicéridos? La mejor manera para disminuir los valores de triglicéridos es manteniendo un estilo de vida saludable. Para eso, debe seguir las siguientes recomendaciones. Número 1. Hacer ejercicio regularmente. Debe realizar al menos 30 minutos de actividad física como mínimo 5 días a la semana. Practicar ejercicio de forma regular puede reducir los triglicéridos y aumentar el colesterol bueno. Es recomendable incorporar más actividad física en sus tareas de la vida diaria. Por ejemplo, subir las escaleras en el trabajo en lugar de usar el ascensor. Caminar o dar un paseo durante los descansos. Número 2. Evita el azúcar y los carbohidratos refinados. Los carbohidratos simples, como el azúcar común, los almíbares, las gaseosas y los alimentos hechos con harina blanca o fructuosa, pueden aumentar los triglicéridos. Número 3. Bajar de peso. Si tiene hipertrigliceridemia leve o moderada, debe enfocarse en reducir las calorías que consume, ya que las calorías adicionales que no son utilizadas por el organismo se convierten en triglicéridos y se almacenan como grasa. Al reducir la ingesta de calorías, disminuyen los triglicéridos. Número 4. Elige grasas más saludables. Debe reemplazar las grasas saturadas que se encuentran en las carnes por grasas más saludables que se encuentran en las plantas, como los aceites de oliva y canola. En lugar de carne roja, consuma pescado rico en ácidos grasos omega 3,
como la caballa o el salmón. Número 5. Disminuir el consumo de alcohol. Esto se debe a que el alcohol es alto en calorías y azúcar y tiene un efecto particularmente fuerte sobre los triglicéridos. Si tiene una condición de hipertrigliceridemia grave, evite beber alcohol. Si los cambios saludables en el estilo de vida no son suficientes para controlar los triglicéridos altos, existen ciertos medicamentos que su médico podría prescribir. Estatinas. Estos medicamentos utilizados para reducir el colesterol en sangre se pueden recomendar si además de triglicéridos altos, también tiene niveles elevados de colesterol o antecedentes de diabetes o arterias bloqueadas o tapadas. Fibratos. Los fibratos son medicamentos que disminuyen las concentraciones de triglicéridos al aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa. No es recomendable usar fibratos si tiene enfermedad renal o enfermedad hepática grave. Ácidos grasos omega 3. El aceite de pescado, también conocido como omega 3, puede ayudar a reducir los triglicéridos. Pero si se usa en niveles altos, el aceite de pescado puede afectar la coagulación de la sangre, por lo que es recomendable hablar con su médico de cabecera antes de tomar cualquier suplemento. Niacina. La niacina, también llamada ácido nicotínico, ayuda a reducir los triglicéridos y las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo. No se recomienda tomar niacina sin indicación médica, porque ésta puede interactuar con otros medicamentos y causar efectos secundarios significativos. Si su médico le prescribe medicamentos para reducir los triglicéridos, debe tomarlos según la indicación. Pero recuerde, los cambios saludables en el estilo de vida son sumamente importantes para mejorar esta condición de salud y por ningún motivo debe automedicarse. Deje su comentario relacionado a este tema, dele like y active la campanita de notificaciones y compártanos con sus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.